El aire del patio estaba impregnado con olor a hierro y podredumbre. La luz azulada que emanaba del cuerpo de The Locust se reflejaba en los charcos de sangre que ya comenzaban a formarse. El suelo empedrado parecía latir, como si el monstruo hubiera contaminado hasta las piedras con su presencia. El profesor Girafales intentaba mantener a raya al ente con el palo de escoba, pero el monstruo lo atrapó de un solo zarpazo. La madera se astilló en 1000 pedazos y las garras de The Locust se hundieron en el hombro del profesor. Su grito fue tan desgarrador que Kiko se echó a llorar, cubriéndose el rostro. «Profesor», chilló doña Florinda, corriendo hacia él. Ella lo sujetó por la cintura, tratando de arrastrarlo lejos, pero The Locust los miraba como si jugara con ellos. Con un movimiento brusco, lanzó al profesor Girafales contra la pila de agua, rompiendo los ladrillos en pedazos. Don Ramón, tambaleante, se levantó una vez más. «Maldito», gruñó, apretando los puños. Se lanzó directo contra la criatura, golpeando su torso con rabia, sin pensar en el dolor. Pero The Locust lo sujetó del cuello y lo levantó como si fuera un muñeco. Las piernas de Don Ramón se agitaban en el aire, buscando desesperadamente apoyo. «Frágiles. Todos ustedes», susurró el ente, acercando su rostro al de Don Ramón. El monstruo abrió la boca y un enjambre de insectos salió disparado hacia él. Decenas de langostas se introdujeron en su ropa, mordiéndolo, desgarrando su piel. Don Ramón gritaba desesperado, intentando arrancárselas, hasta que doña Clotilde, con un gesto firme, lanzó un hechizo verde que quemó parte del enjambre. «Déjalo, demonio. Yo te enfrentaré». El resplandor que emanaba de doña Clotilde iluminaba sus ojos, haciéndolos parecer de fuego. Sus palabras resonaban como truenos en un idioma que nadie entendía. The Locust retrocedió unos pasos, gruñendo, con humo negro saliendo de las grietas de su piel. Pero la furia del monstruo fue inmediata. Se abalanzó contra doña Clotilde y la arrojó con violencia contra la pared. Su cabeza golpeó con un sonido seco, y quedó tendida en el suelo, jadeando, con sangre bajando por su frente. La Popis, viendo a su tía casi inconsciente, gritó con todas sus fuerzas y corrió hacia el monstruo, golpeando sus piernas con el palo roto. «No la toques. No la toques». El monstruo la miró, inclinando la cabeza, como disfrutando de su valentía inútil. Con un simple manotazo la arrojó al suelo. La niña se retorció, llorando de dolor mientras se sujetaba las costillas. Kiko, aterrado, apenas podía moverse. Con su pelota en las manos, la lanzó contra The Locust otra vez, pero el monstruo la atrapó en el aire y la aplastó con una sola garra. El sonido fue como el de un cráneo rompiéndose. Kiko cayó de rodillas, temblando. Doña Florinda, con lágrimas de rabia, se levantó y comenzó a abofetear al monstruo una y otra vez. «Maldito. No te llevarás a mi hijo». Cada golpe resonaba con fuerza, pero era inútil. The Locust la tomó del brazo y lo retorció con tal violencia que un crujido aterrador llenó el patio. Ella gritó de dolor, cayendo al suelo con el brazo colgando. El señor Barriga, aún con la herida abierta en el abdomen, se levantó tambaleando, sujetando un pedazo de hierro oxidado. «No. No acabarás con nosotros», dijo con voz débil antes de lanzarse contra el ente. El hierro se hundió en el costado del monstruo, que rugió con rabia. Una sustancia viscosa y negra brotó de la herida, salpicando al señor Barriga, que cayó de rodillas, exhausto y sangrando. El chavo, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, veía como todos sus amigos caían uno por uno. Sujetaba su resortera con fuerza, pero sabía que no bastaba. Su cuerpo temblaba, pero en su interior crecía una furia distinta, una decisión que ninguno de los adultos había tomado aún. La vecindad estaba destrozada. El suelo cubierto de sangre, las paredes agrietadas, y los gritos de dolor mezclándose con la risa inhumana de The Locust. El monstruo abrió sus brazos deformes, y el zumbido de los insectos llenó cada rincón. Pronto. Ninguno quedará en pie. Y en medio del horror, todos comprendieron que lo que estaba en juego ya no era solo su vida, sino el destino de la vecindad entera. El patio de la vecindad ya no era el mismo. El suelo, antes testigo de juegos y discusiones cómicas, estaba ahora cubierto de sangre, astillas y trozos de pared. El eco de risas infantiles se había transformado en gritos desgarradores. Todo era un paisaje de pesadilla.
The Locust permanecía en el centro, erguido, respirando pesadamente, su cuerpo deformado iluminado por ese brillo azulado y enfermizo. El monstruo parecía más fuerte con cada herida, como si la desesperación de los vecinos lo alimentara. Don Ramón yacía contra la pared, apenas consciente, con el pecho cubierto de arañazos profundos. Doña Clotilde estaba tendida en el suelo, su hechizo había drenado sus fuerzas, y apenas podía abrir los ojos. El profesor Girafales escupía sangre, con un brazo dislocado y la ropa empapada en rojo. La Popis sollozaba, abrazándose el costado donde las costillas se le hundían con cada respiración. Kiko, en shock, no paraba de murmurar. Mi pelota. Mi pelota. Doña Florinda, con el brazo roto, intentaba arrastrarse hacia su hijo, mientras su rostro estaba marcado por lágrimas y polvo. El señor Barriga respiraba con dificultad. La herida de su abdomen se había abierto más, y la sangre se filtraba entre sus dedos. Su voz era apenas un murmullo. No. No podemos rendirnos. El monstruo se movió entre ellos, caminando lentamente, disfrutando del espectáculo de destrucción que había causado. Su voz resonaba como un trueno en el patio, pero también como un susurro dentro de sus cabezas. Uno por uno. Caerán. Su dolor me fortalece. El chavo estaba de pie en medio del patio. Tenía la cara empapada en lágrimas y sudor, la ropa manchada de polvo y sangre, y la resortera temblaba entre sus manos. Sus piernas le fallaban, pero no retrocedió. No los vas a matar. Gritó con una voz quebrada, pero llena de rabia. The Locust se detuvo y giró lentamente hacia él. Inclinó la cabeza, como si lo observara con interés. Un niño. ¿Crees que puedes detenerme? El chavo alzó la resortera y disparó otra piedra. Esta vez la grieta en el rostro del monstruo se abrió un poco más, dejando salir un chorro de líquido oscuro. La criatura rugió y, por un instante, todos sintieron que había dolor en su voz. La Popis, entre sollozos, levantó la cabeza. Chavito. No. No lo hagas. El niño la miró. Luego miró a todos los demás, heridos, derrotados, casi sin fuerzas. En sus ojos brillaba un destello que nadie más tenía. El de alguien dispuesto a todo. Si tengo que dar mi vida, lo haré. Susurró, apenas audible, pero con una convicción que estremeció a doña Clotilde, que lo alcanzó a escuchar. Con sus últimas fuerzas, la bruja levantó la mano, su voz temblorosa. Chavito. Él no puede ser destruido. Salvo con un sacrificio. Con un alma pura. El silencio en el patio fue absoluto. Todos comprendieron al mismo tiempo lo que esas palabras significaban. Kiko intentó levantarse, llorando. No, chavo. No. Eres mi amigo. Doña Florinda gritó con lo poco que le quedaba de aliento. Ni lo pienses, chavo. Tú eres solo un niño. Pero el chavo no los escuchaba. Sus manos dejaron caer la resortera. Dio un paso adelante, tambaleándose, pero decidido. The Locust abrió sus brazos, como invitándolo. Su sonrisa grotesca mostraba hileras de dientes manchados de sangre. Ven. Niño. Tu sufrimiento será un banquete. El aire se volvió aún más frío. Los insectos revoloteaban alrededor, y la vecindad entera crujía como si fuera a derrumbarse. El chavo respiró hondo. Sabía lo que debía hacer. La derrota estaba sellada. Pero en esa derrota nacía la esperanza. El patio estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los insectos que acompañaban a The Locust. La criatura se erguía imponente, con los brazos extendidos, esperando que el niño se acercara. Los vecinos, heridos y casi derrotados, apenas podían moverse. Todos sabían lo que estaba a punto de pasar, pero ninguno tenía la fuerza para impedirlo. El chavo dio un paso al frente. Su rostro estaba cubierto de lágrimas, pero sus ojos brillaban con una decisión inquebrantable. Si con mi vida puedo salvarlos, entonces vale la pena. Doña Clotilde, con voz rota, alcanzó a susurrar desde el suelo. Un alma pura. Puede sellarlo. Para siempre. La criatura sonrió, mostrando una hilera de dientes ennegrecidos. Ven a mí, niño. Tu sacrificio será eterno. El chavo avanzó lentamente, tambaleándose entre los charcos de sangre y los escombros. Kiko lloraba con la cara cubierta de lágrimas y mocos. No, chavo. No lo hagas. Eres mi mejor amigo. La Popis, apenas respirando, extendió una mano temblorosa hacia él.
Chavito. Quédate. No quiero que te vayas. Doña Florinda, con el brazo roto colgando, gritaba con todas sus fuerzas. Aléjate de él, monstruo. Es solo un niño. Pero ya era tarde. El chavo estaba frente a Delocust. El monstruo extendió una de sus garras hacia él. La tocó con ambas manos, como si se entregara. Y entonces ocurrió lo impensable. Un resplandor brillante salió del cuerpo del niño. No era azul ni negro como la energía del ente, sino un destello blanco, puro, que iluminó todo el patio. Los insectos comenzaron a caer al suelo, muertos, convertidos en polvo. Delocust rugió, retrocediendo, intentando apartar sus manos de las del chavo. No. Tu luz. Tu inocencia me quema. El niño gritaba, no de miedo, sino de dolor. La energía que salía de su cuerpo lo estaba consumiendo desde dentro. Sus pequeños brazos temblaban, pero no soltaba a la criatura. No. Te vas a llevar a mis amigos, dijo con la voz quebrada. El cuerpo del monstruo comenzó a agrietarse, como si estuviera hecho de vidrio. De las fisuras emanaba un humo negro que llenaba el aire con un hedor insoportable. El resplandor del chavo se intensificaba más y más. Don Ramón, con lágrimas en los ojos, intentó arrastrarse hacia ellos. Chavo, no. Por favor, no. El profesor Girafales, con voz débil, gritaba. Aléjate de él, muchacho. No es tu deber. Pero era inútil. El niño ya estaba entregado a su destino. El monstruo rugió con fuerza, sacudiendo todo el patio. Sus gritos se mezclaban con los del chavo, que apretaba más fuerte. El resplandor creció tanto que cegó a todos por un instante. Y entonces estalló. Un estruendo recorrió toda la vecindad. Las paredes se agrietaron, las ventanas reventaron, y un torbellino de luz blanca consumió el cuerpo de Delocust. La criatura gritó por última vez, un chillido que parecía no acabar nunca, antes de desintegrarse en millones de fragmentos de sombra que se desvanecieron en el aire. Cuando el resplandor cesó, el patio estaba en ruinas, cubierto de polvo y cenizas negras. El silencio era absoluto. En el centro, sobre el suelo agrietado, yacía el cuerpo del chavo. Inmóvil. Sus ojos cerrados, su rostro tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Kiko se arrastró hasta él, sacudiéndolo desesperado. Chavo. Despierta. Vamos a jugar, chavo. Despierta. La Popis lloraba a gritos. Doña Florinda, de rodillas, abrazaba a su hijo, mientras su mirada se llenaba de lágrimas de impotencia. Don Ramón, con el corazón destrozado, se acercó al pequeño y le acarició la cabeza. Chavito. ¿Por qué tú? Doña Clotilde apenas podía hablar, pero murmuró entre sollozos. Era el único que podía hacerlo. El silencio del patio fue roto por el sonido de Kiko llorando, su voz quebrada repitiendo una y otra vez. Mi mejor amigo. Mi mejor amigo. La vecindad había sobrevivido. Delocust había sido destruido. Pero el precio había sido demasiado alto. Don Ramón, con los ojos rojos de llanto, levantó la vista hacia el cielo ennegrecido y dijo con un hilo de voz. Este lugar nunca volverá a ser el mismo. Y así terminó todo. Con la sangre, con las lágrimas. Y con el sacrificio del niño que nunca tuvo nada, pero lo dio todo. El chavo murió. Salvando a todos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.